Soy Carla Failache para Muy Contacto bueno. Cósmico Ancestral. Estamos aquí para un diálogo internacional para la paz total. Es la violencia en Colombia, el tema que hoy vamos a tratar, conmemorando el Bogotazo. ¿Por qué? Porque es Jorge Eliezer Gaitán quien inicia una nueva era en nuestro país y a 75 años de este evento vamos a hacer hoy un análisis 9 de abril de 2023, hechos que sucedieron en 1948. Tenemos invitados especiales desde distintos ámbitos laborales, pero activistas políticos, por eso vamos a dar un saludo muy especial al Nodo de Colombia Humana, Cúcuta, al Nodo de Colombia Humana, Chinácota, al Nodo de Colombia Humana, México, porque los integrantes que hoy estamos acá, muchos de nosotros, también el Nodo Colombia Humana, Villa del Rosario. Tenemos participación entonces desde Perú, un colombiano, artista, plástico, activista, desde Chincha, Reyes Flores, quien nos va a dar una perspectiva sobre su realidad como colombiano allí en Perú. La poeta víctima del conflicto armado desde Villa del Rosario, Marta Mora. También el activista político Salvador Albarracín desde Cúcuta y el doctor Alex Munguía Salazar, politólogo internacionalista desde la ciudad de Puebla, México. También tenemos otros invitados que se van a ir incorporando a medida que vayamos teniendo este diálogo. Joana Rubio, ella es una comerciante, activista también del Nodo Colombia Humana Chinácota, coordinadora, y Harold Henao, activista también desde Chinácota. Y el doctor Hugo Arana, abogado, activista también del Nodo Colombia Humana Chinácota y coordinador. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar con un activista muy importante para nuestra historia de Colombia, activista político, coordinador de la Colombia Humana en Cúcuta. Entonces, vamos a darle la palabra para hablar sobre Jorge Eliezer Gaitán, a Salvador Albarracín. Bienvenido, Salvador. Gracias, Carla, y a todos los compañeros que en estos momentos participan de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán es uno de los grandes políticos del siglo pasado que conllevó quizá el hecho de despertar en nuestro país un resurgimiento distinto a la política de los partidos tradicionales. Jorge Eliezer Gaitán, como político, engendró la transformación ideológica el despertar de una nueva sociedad. Su fundamento que se destaca era el socialismo libre de las nuevas juventudes a mediados del siglo pasado. 1948 se abortó, fue asesinado por esa cobertura ideológica y política de los partidos tradicionales colombianos, como era el Partido Conservador y el Partido Liberal, todos encarnados indudablemente de más de un siglo de existencia prácticamente en el contexto político del orden nacional que conlleva a que sea asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Primero, que líder, que su lucha fue por la violencia que venían gestando los partidos tradicionales, contubernio con la oligarquía nacional, cosa que hoy mismo se repite y se está repitiendo supuestamente con detalles políticos como la dictadura blanda en América Latina.
En América Latina se está planteando la dictadura blanda, ya no muchas veces con el asesinato, sino con miedo, con la mentira, con el despertar de las nuevas incidencias políticas en torno a generar descontento de nuevas incidencias para Colombia. Hoy, con Gustavo Petro en la presidencia, nos hace recordar prácticamente la muerte o asesinato de José Luis, vilmente acribillado, probablemente aprovechando algunas circunstancias políticas del orden internacional. Y me place que esta reunión converge con la posición que hoy tenemos a nivel internacional. José Eliezer Gaitán fue asesinado prácticamente tomando la reunión panamericana de los partidos latinoamericanos en Colombia, y esa justa conferencia latinoamericana lo sirvió de base para que la oligarquía o las mafias políticas buscaran el pretexto para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. A su vez, hoy podemos decir que en el caso de Gustavo Petro, si no es la incidencia, digamos, de una conferencia panamericana, se han tomado hechos muy concretos en el caso de ver cómo las mafias actuales o el narcoestado que hoy tiene Colombia está permitiendo empoderar a sectores sociales, económicos y políticos en contra de un partido, de un movimiento político que está surgiendo y haciendo de la defensa de un nuevo país. En esas orden de ideas es prácticamente las mismas condiciones que tenía en los años de 1948 cuando asesinan a, a Jorge Eliezer Gaitán, teniendo en cuenta de que Gustavo Petro hoy está en ascenso político en nuestro país. Entonces podemos decir que la violencia del 48 se repite hoy en la época de 2023 en Colombia, con otros segmentos políticos, como sería o como estamos llamando en América Latina la dictadura blanda para los líderes independientes o líderes sociales en América Latina. En ese orden de ideas, pues dejo ahí para empezar hacer o debatir sobre este concepto. Si alguna pregunta, pues me dirán. Sí, muy bien. Vamos a hacer algunas preguntas al final. Entonces, gracias, Salvador, por darnos la perspectiva sobre lo que es la violencia desde que asesinaron a nuestro líder político, Jorge Eliezer Gaitán. Y hay una frase muy bonita que él tiene, y esa frase es la de: no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y de ahí parte todo un discurso, como decía Salvador, socialista, y que nos lleva también a, a reflexionar, además, sobre una frase que dijo su hija, Gloria Gaitán, en una entrevista en estos días, que por supuesto dice que las élites y los políticos en el poder le mostraron al mundo que la violencia había iniciado desde el pueblo, y resulta que no es así, ¿no? Fueron precisamente los políticos que estaban en el poder quienes comenzaron a incendiarle las mentes al pueblo para que entre ellos llegaran a violentarse, ¿no? Y por eso se escuchaba, y en ese 1946 al 48, en territorio precisamente norte santanderiano, fronterizo, en Cúcuta, en Chinácota, en Ragumbalia y parte de Cundinamarca, se empieza a ver esa violencia
en muertos, ¿no? Convertidos en muertos, y 15.000 muertos que lo llevan a hacer esa gran marcha del silencio donde solo se ondeaban las banderas negras, para precisamente decirle al presidente de turno que dejara ya de incendiar al pueblo, dejara de seguirle enquistando en sus mentes esos odios en contra de los partidos que venían como costumbres y tradiciones de la misma sociedad colombiana. Entonces, le vamos a dar la palabra a Marta Mora, por ejemplo, que Marta nos trae un diálogo sobre las víctimas, porque hoy estamos conmemorando también, estamos haciendo esto en memoria de las víctimas de la violencia, porque Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto, fue víctima de la violencia. Y Marta, desde Villa del Rosario, trae todo un proceso artístico que ella quiere visibilizar también ante el mundo, y son las voces de las víctimas del conflicto armado. Bienvenida, Marta. Hola, Carla. Hola, ¿cómo está, doctor Alex? Señor Salvador, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Buenas tardes. No sé. ¿Sí me oye? Sí, buenas tardes, sí, se oye muy bien, Marta. Claro. Bueno, el día de hoy estuvimos en un lugar que se llama Juan Frío, que es una parte de un corregimiento del municipio de Villa del Rosario. Estuvimos en el evento 9 de abril, Día de las Víctimas, que generalmente se hace en Cúcuta. Pero estas víctimas de Juan Frío han venido durante 2 años en un proceso de reparación colectiva y de memoria, porque como estamos ubicados en zona de frontera, el señor Alex Munguía me puede comprender lo que digo. Ellas empezaron a reclamarle a los paramilitares, a los grupos insurgentes, ¿por qué Juan Frío? ¿Por qué nos convirtieron a nosotros en un baño de sangre? ¿Por qué los hornos de Juan Frío, donde se Creo que se paralizó el audio de Marta. Mm, Marta, es muy importante lo que está diciendo Marta, porque esa historia de Juan Frío, esa historia de una intervención paramilitar en ese territorio colombiano fronterizo, donde hoy en día todavía siguen amedrantando bajo el miedo y la amenaza a nuestros habitantes de frontera, tiene que ver con esa violencia en Colombia, y tiene que ver con los muertos que ha dejado esta violencia en este territorio. Marta, ¿estás ahí? Carla, y la respuesta que daban los paramilitares en las confesiones que hicieron fue porque ustedes lamentablemente son una zona de frontera. Para nosotros era muy fácil aquí comerciar con los productos, con las vacunas, con la gasolina más barata trayéndola de Venezuela, y todo el que se interponía en el dominio del territorio pues la lleva o la llevaba. Entonces, en este sentido, cayeron muchos líderes sociales y cayeron muchas personas que defendían la autoridad del territorio. Entonces, por ser zona de frontera, se convierte Juan Frío en el epicentro del horror en norte de Santander, porque además de la Gabarra, de Tibú, yo creo que la parte más representativa ha sido los hornos de Juan Frío, donde quemaron tantos cuerpos para desaparecer la evidencia, ya que pues lamentablemente trabajaban de la mano de la fiscalía, para nadie es un secreto, de las autoridades, y no podían dejar una cifra tan alta de muertos, porque no le favorecía a las fuerzas militares. Entonces los quemaban en estos hornos donde
dejó de quemarse ladrillo y teja para quemar seres humanos. Eso es, Marta, eso es muy aterrador, ¿no? ¿Qué cuenta cada uno de esos ladrillos que conformaban esos hornos, ¿no? ¿Cuántas vidas allí vueltas cenizas? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de reparación con las víctimas, Marta. Hoy estuvimos con las víctimas. Bueno, el proceso de reparación colectiva se estaba haciendo hace 2 administraciones atrás en Villa del Rosario. Se aprobó un recurso por parte de la Unidad de Víctimas y del Centro Nacional de Memoria Histórica para hacer un centro de memoria. Centro que al cambiar las políticas, pues se embolató la plata y nunca se hizo el centro de memoria histórica. Después de un polideportivo poco se hizo y han venido atrasando un proceso que para ellos es un juego político, pero para nosotras, Carla, y los que están allí en este espacio con nosotros, para nosotros no es un asunto político, es un asunto de reparación emocional, es algo que es necesario hacerlo, tener un espacio donde se pueda conmemorar a esas personas, a esos muertos y a muchos desaparecidos que hasta el momento de hoy no se saben si fueron quemados o en qué parte fueron enterrados, o muchos que fueron picados con motosierra y tirados al río. Y esas madres, como tú sabes, Carla, pues siguen pensando que tal vez las cifras se equivocaron y que tal vez están por ahí y que tal vez vuelvan. Y no hay un espacio donde conseguir como esa paz, esa tranquilidad, porque ellas no van a ir a un cementerio, porque en un cementerio no están, pero se necesita un espacio donde ellas se puedan encontrar y acordarse de todo ese tiempo y darse fuerza unas con otras, lo decían hoy, que unas con otras podamos ser una con otra el consuelo, una con otra ese bastón para resistir, para seguir adelante, pero hay una necesidad de que haya un espacio propio para sentir que fueron de alguna manera reconocidas y reparadas por un Estado, y no lo hay. Claro que sí, Marta. Lo han Pues tomado como un asunto político. Unos murales hechos en arcilla, para representar que la arcilla con la que se hacían ladrillos y las tejas es la misma arcilla. Y puedes creer que amaban, estamos cansados de que el Estado se burle de nosotros, se burle de nuestro dolor, que para ellos sea un chiste, una estrategia política o un asunto de votos o de quién tiene más poder en un territorio. Es un asunto de memoria, es un asunto de la paz personal de estas personas. Es un asunto de un reconocimiento del Estado y de un respeto del Estado que hasta el momento no lo hay, sin contar que ni siquiera hemos sido reparados, porque ni siquiera yo, ninguno hemos sido reparados. No hay una reparación económica y tampoco emocional. Sin embargo, hay personas como tú, Carla, y como yo, que trabajamos todos los días con esas víctimas para tratar de que ellas de alguna manera descarguen tanto dolor a través del perdón, para que puedan tener algo de tranquilidad. Y hoy yo hablaba de ese tema, de lo importante del perdón y de la reconciliación, pero que esa reconciliación no es solamente por parte de la víctima, es por parte del victimario y por parte del Estado. Es respetarnos y poder apoyar esos procesos y proyectos a favor de las víctimas. así es, Marta. Y tenemos algo que ver aquí con algo que dijo Jorge Eliezer Gaitán precisamente, porque él decía en uno de esos discursos que dio en febrero, precisamente durante la marcha del 48 días antes de que lo asesinaran, eh, dice que es un temor satánico infundado por su llegada y que esto hace que lo acusen de comunista, socialista, fascista, extremista,
pero también lanza una frase que dice que el pueblo es superior a todas esas mentiras y que el movimiento sigue en marcha. Y también dice, Marta, perdón, apaga tu micrófono, eso, gracias. Y también dice que podemos hablar de la conciencia y de los hombres y de nuestra raza y de la fe y del amor y del impulso para realizar que con este pueblo grande de Colombia se puede hacer. Marta Mora en el evento de conmemoración por las víctimas de Juan Frío en la frontera con Venezuela. El espejismo de su imagen es presencia de un recuerdo eterno. La ausencia de su cuerpo. La ausencia de su cuerpo, soledad que no se llena con tiempo. Sigue vacía esta alma que te tuvo colado entre los dedos. Asimismo, como el agua te ha sido, y yo te espero. Las tumbas en el cementerio se burlan de mi congoja y miseria porque yo les pregunto, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde la paz para mi alma? No puedo conformarme con las flores lanzadas al viento. Y yo los tomo de nuevo viento porque esta duda clava espinas que lastiman al corazón. Y ladrando la luna te llama, que aún con el pasar del tiempo te ama. ¿Dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Quiero que se abran ya las bocas que guardan el delito, las que vomitan blasfemias y ocultan las verdades permitiendo que se sequen los manantiales. Que hablen, que confiesen, que se levanten las piedras y señalen los caminos por los cuales juzgó la misericordia. Por favor, ¿dónde está? Quiero hacer un pacto con el creador del universo. Acallaré mi sufrimiento. Dejaré mis lamentos en la forja del tiempo. Pero por favor, solo una cosa quiero a cambio. Yo quiero que las bocas asesinas me digan, por favor, que me digan, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Gracias. Bien, estamos en contacto cósmico ancestral y hoy conmemoramos ese fatídico hecho del Bogotazo y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a sus 75 años de este fatídico suceso. Y Gaitán decía que la realidad es imaginación. Cuéntanos, Reyes, tú que eres un colombiano en Perú, pero que a su vez estás dentro de la plataforma política, eres un militante de la Colombia Humana activo desde Chinacota. Coméntanos, ¿cuál es tu visión de esta realidad que es imaginación? Bueno, pues creo que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán nos ha dejado una reflexión de lo que son las luchas sociales a través de la historia, ¿no? Y lo que cuesta la libertad,
lo que cuestan los derechos, lo que cuesta la reivindicación de las minorías. En Colombia han matado a muchos líderes sociales y líderes políticos, eh, magnicidios. Entonces, de alguna forma, la clase dominante pensó que nunca iban a permitir que llegaran al poder personajes como al estilo Jorge, o sea, Jorge Eliezer Gaitán o Bernardo Rosa Jaramillo, Jaime Pardo Leal, sí, eh, Carlos Pizarro. Todas esas personas fueron asesinadas para que no llegaran y de alguna forma se hiciera una transformación político, económica, social, ¿sí? Hasta que después de 200 años de lucha, de guerra fratricida, vemos una luz en el túnel, una pequeña luz con la llegada de Gustavo Petro al poder. Me parece que estamos viviendo un momento muy importante en la historia de Colombia, jamás vivido. Yo creo que nunca se había vivido este momento que se está viviendo en Colombia, ¿sí? Porque es la primera vez que llega un líder de izquierda, progresista, que encarna todo lo que el país ha venido luchando por siglos, diría, ¿no? Bueno, por años, ¿sí? Eh, y el país dio la oportunidad. La gente aprendió, tantos gobiernos de, de- de derecha y se dieron, pero veo que hay un obstáculo en ese momento, que es el Congreso de la República. O sea, lamentablemente todas las transformaciones que requiere el país, pienso que a veces es difícil por el tema del Congreso, ¿sí? Entonces, en el caso de López Obrador, vemos que puede tener una gran facilidad, pues, tiene una gran mayoría en el Congreso mexicano, ¿cierto, Carla? Y eso va a ayudar a que pronto pueda tener más poder, más facilidad para hacer las transformaciones. En Colombia siempre hay problema con el Congreso. Eh, y por ejemplo, en el tema de Perú, donde yo estoy viviendo, en sí, que imagínate, 5 años, es increíble. Hay una inestabilidad política, no se parece nada a la izquierda colombiana, ¿sí? Porque es que aquí han habido tres presidentes que, digamos, que han encarnado un ideal de izquierda, ¿sí? Por ejemplo, Alan García, ¿sí? Alan García gobernó 2 veces el país, ¿sí? De hecho, una de las inflaciones más altas fue en su primer periodo, ¿sí? Una inflación similar a la de Venezuela, tuvo Perú en aquellos tiempos, ¿sí? Después, en el segundo periodo, pues se niveló un poco, ¿sí? Se bajó un poco la inflación. Alan él era un partido político de izquierda, ¿sí? Pero que a la final terminó volviéndose derecha, o sea, traicionó los ideales. Después vino Ollanta Humala, que también fue un candidato de izquierda y ganó, pero traicionó a la gente traicionó a su propia gente, no hizo las reformas necesarias para el país. Y después llegó Pedro Castillo, el último, ¿sí? Pedro Castillo también encarnaba los de la sierra peruana, que eran excluidos por la élite limeña, que siempre ha gobernado el país. Entonces ganó Pedro Castillo, pero es de una izquierda que no se parece nada a la izquierda colombiana. Hay una izquierda peruana que es muy machista, muy machista, homofóbica. Entonces, era muy parecida a la derecha. Entonces, en eso no se diferenciaban.
Pero pues hemos visto que en el tema del Congreso peruano tiene mucho poder. Es uno de los y vacar, sacar al presidente. Por eso estos cinco presidentes que no han durado ni un año, el Congreso es el que los ha sacado, porque es que aquí hay una guerra ideológica, política entre, digamos, la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿sí? Que por intereses no permiten que el país avance. Boluarte, que es la presidenta, era de la vicepresidente de PRI. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues cuando sacaron a Castillo, ella tomó el poder, ¿sí? Pensó que iba a convocar elecciones, pero resultó traicionando a Castillo y traicionando a su gente. Sí, es terrible lo que está pasando en el país, sí. Lamentablemente, esto que hacer reforma urgente para quitarle los poderes al Congreso, porque si no va a seguir pasando lo mismo. El presidente que llega, si no le gusta, lo saca. ¿Entienden? Entonces, eso es. También Perú, Perú era uno de los países que no quería independizarse de España, ¿sí? De hecho, el militar argentino que ayudó a liberarse del yugo español junto con Simón Bolívar, pero también la élite limeña sacó a perder a San Martín. Entonces, lamentablemente no ha servido para nada en estos 200 años, más de 200 años de independencia, no ha servido para nada la independencia, porque o sea, las muertes, las guerras, eso a la final el país no ha mejorado mucho. Entonces la gente dice, y, y en Perú, pues en Perú quizás no ha como Colombia, pero han comprado y ha terminado traicionando a su pueblo. Esa es más o menos mi visión, ¿sí? Gracias, Reyes, desde Perú, ciudadano colombiano, residente en Perú, militante de la Colombia Humana del Nodo Chinácota. Y sobre eso que hablabas al inicio, de que en Colombia hace falta que el Congreso esté de la mano, pues mucha mayoría de lo que hay para que apruebe esas reformas, porque el presidente ha dicho que no puede haber un cambio si no hay reformas. Y precisamente Jorge Eliezer Gaitán dice en uno de sus discursos también, cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos. Y eso es la importancia del poder popular que se está hablando también en Latinoamérica desde hace mucho tiempo con otros procesos revolucionarios, de los cuales también dice el mismo Gaitán que nos hallamos apenas en el periodo inicial de toda revolución, la emoción. Por eso no somos revolucionarios, sino simplemente rebeldes, es decir, inconformes. Yo creo que hemos hecho una pausa en el tiempo y aún seguimos balbuceando y no se dan las cosas y no continuamos, pero es la primera vez que vemos en Colombia un proceso de este tipo. Me imagino y muy seguramente si Gaitán hubiera sido presidente, hubiéramos tenido muchas reformas con las cuales la calidad de vida del colombiano y sus derechos hubieran sido respetados y estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Yo creo que una sociedad mucho más evolucionada. Gracias, Reyes. Y vamos, entonces el doctor Alex Munguía desde Puebla, México. Adelante, doctor, ¿cómo es su visión sobre este movimiento de la Colombia humana, lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo ves el futuro, digamos, próximo, inmediato,
a partir de toda esta reseña que hemos hecho de nuestra realidad, que además en un inicio dijimos que no es una realidad como la ha contado la élite colombiana y se ha hecho saber ante el mundo que los colombianos somos violentos y que los colombianos somos los que nos matamos entre sí, sino que es lo que se ha hecho creer, pero en realidad quienes han infundado esa violencia es la misma clase política colombiana. Muy bien, es para mí un gusto estar con todos ustedes y poder reflexionar respecto a esto que nos convoca el día de hoy. Yo recuerdo que hace unos 5 o 6 años, en una actividad que tuve en las montañas colombianas, en Chinacota, en la Casa de Cultura, hablaba yo de paz. En ese posible, lo necesario, señalaba yo, un cambio. Y recuerdo que cuando terminé mi charla, un profesor de nombre, si no me equivoco, si la memoria no me falla, Víctor Castellano, se paró y me dijo, mire doctor, Colombia no sabe, nunca ha vivido, no conoce lo que es la paz. No lo conocemos porque no la sentimos, nunca la hemos vivido. Aquí se puede perder la vida en cualquier momento. Usted nada más se asoma y puede sufrir la pérdida de su vida. Y el tema, a partir de esa reflexión, creo yo que como aquel análisis que se hizo a finales del siglo XVIII por parte del filósofo alemán Immanuel Kant, cuando visualiza un cementerio en una caverna y ve que si la única paz posible es la paz de los cementerios, un contrasentido, es cuando empieza a hacer una reflexión respecto a cómo comprometer a las personas a vivir en paz. No es únicamente una voluntad particular, sino tiene que ser una estructura la que permita la consolidación de procesos de paz. Esto me lleva de la mano a una reflexión que no es cosa menor. Eh, Cuando se habla de Gaitán y el proceso que intentó de cambio profundo en la sociedad colombiana, esa sociedad colombiana que se suma a transformar esa realidad que vivía y que fue descabezada, fue destruida, fue mutilada, con la anuencia de una parte, no nada más de una oligarquía, sino también una concepción de la sociedad bastante conservadora. Digo, la violencia no se genera nada más porque sí. Hay una estructura que genera dicha violencia, podemos hablar de violencia estructural, pero también de eso que el compañero hablaba sobre el Perú, ese racismo que está inserto desde la etapa colonial, es el mismo racismo que se hereda y está presente en las mejores conciencias bogotá colombianas. Es decir, esta visión rapaz de sectores sociales, de nuestras realidades, es lo que permitió inclusive que se violentara de esa manera a un proceso político de cambio social como fue el de Gaitán. Sin embargo, yo creo, sin temor a equivocarme, que retomando las voces de aquel profesor en las montañas colombianas, de Víctor Castellano, de desconocer la paz, yo creo que indudablemente el proceso político que se da en este momento es un proceso político que podría consolidar un proyecto absolutamente provechoso para Colombia, los colombianos, en el sentido de establecer no nada más un proceso de paz, que ya en sí es un triunfo, sino generar y convocar a la población para transformar todas esas inercias, todos esos vicios heredados con una práctica, con la anuencia del Estado, transformar esa realidad y convertirlo en un espacio realmente de participación plena. No es fácil el proceso. Esto que se señalaba que el Congreso no lo tiene con él, indudablemente es una enorme, enorme piedra en el y los llamémosle conservadores, oligarcas, todo
por ver otra vez descabezado el proceso, es decir, apuestan todo para que esto falle. Entonces, creo yo que es importante señalarles que desde acá, desde México, esta posibilidad de transformar esos procesos políticos en Colombia por procesos más democráticos, más participativos, pues se visualizan como la única alternativa para transformar la lógica de violencia estructural heredada de gobiernos que únicamente tenían por objeto el visualizar sus intereses y una sociedad también que tendría que poner y asumir con responsabilidad la transformación de su país. Esto nadie se lo da gratis. Hay sufrimientos, lágrimas que cuestan de lograr entender que una persona no por negra tiene menor valor, que una persona no porque se transformar hizo en Colombia genera enorme sufrimiento y lágrimas. Porque, por un lado, se puede suscribir el cambio del proceso político actual. Todos con Petro, sí, pero de ahí a tomar con responsabilidad la participación plena de todos, hay una enorme distancia. Yo que está el tiempo es adecuado, el momento es un momento histórico para transformar la lógica de la violencia en una lógica de crecimiento, de fortaleza, de conciencia, de generación de una ciudadanía plena Colombia. Y pues únicamente resta la asunción, la adopción, la fortaleza de la sociedad y el compromiso para trascender el nivel de violencia. El señor Víctor Castellano, me enteré que murió este año, ya no vio cambios profundos, aunque creo que vio el triunfo de un proyecto político que de alguna manera podemos asumirlo como continuación de aquel proceso del 48 en el Bogotazo, donde se truncó el proceso de cambio social en Colombia en manos de Gaitán. Y han pasado muchas décadas y en este momento es un proceso político completo. Es decir, es posible transformar la realidad social, pero hay que asumirla con absoluto compromiso. Y entonces, a partir de esto es únicamente esta reflexión. Te regreso la palabra, Carrera. Gracias, doctor Alex, por su apreciación. Y sí, es cierto, en el 2015, en diciembre, el 10 de diciembre del 2015, estuvo dando una charla en Chinácota sobre conmemorando el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Y allí sucedió esto. Estuvimos presentes la mayoría de los que estamos acá porque también Jorge Eliezer Gaitán respecto a esto dice que nada más cruel e inhumano que una guerra, nada más deseable que la paz. Pero la paz tiene sus causas, es un efecto, el efecto del respeto a los mutuos derechos. Y precisamente esa realidad que no alcanzó a conocer mucha gente, que ya pasando generaciones, que ya es muy mayor o que está a puertas de partir de este mundo ya con más de 90 años, pues no alcanzan a ver esa paz deseada, ¿no? Ese anhelo de vivir en esa paz total que significa un cambio cultural, que también lo señaló Jorge Eliezer Gaitán, que decía que no era como nos habían enseñado que el arte es cultura, nada más, ¿no? Sino que hace parte, la cultura es todo lo que somos, todo lo que hacemos, cómo nos mostramos, cómo pensamos, cómo actuamos, y eso es un pueblo más culto, era lo que quería llegar a ver, ¿no? Más educado en términos de, de, de conocimientos, de poderlos implementar para una mejor realidad. Muchas gracias, doctor Alex, desde Puebla, México. Es un gusto siempre tenerlo acá en nuestras charlas internacionales. Y ahora sí, vamos a hablar con el doctor Arana, abogado, activista político, coordinador de la Colombia Humana Chinácota. Bienvenido. Carlita, buenas noches, buenos días, se supone, buenas tardes, porque veo que tiene luz día ya nosotros acá en Colombia,
Ya estamos empezando las horas nocturnas. A ver, mi enfoque en referencia a Jorge Eliezer Gaitán tiene que ver mucho con su posición en la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. Ya en el año 1934, algo así, en el Congreso de la República, él hacía su ponencia y su reclamación al país acerca de la igualdad de los derechos políticos y los derechos sociales de la mujer. Su hija Gloria Gaitán, que siempre ha estado a través de todos estos años detrás de mantener su legado político y hacerlo presente, fue promotora de una serie de aquellos acetatos llamados long plays, en donde estaban los discursos de Gaitán. Yo recuerdo que en algunos hogares colombianos nosotros encontrábamos aquellos long plays. Yo de muy niño lograba escuchar allá en la Rocola, aquel fervor con que este hombre revolucionario reclamaba y hablaba, y eran muy famosas entre el argot popular algunas anécdotas acerca de cómo resolvía sus casos jurídicos en los tribunales. Eh, esta siembra, tal como lo define Gloria Gaitán, que decía: mi padre es feminista no solo sociológica, sino como un feminista. Y entonces podemos hablar de que ese Bogotazo de ese 9 de abril de 1948, muy a pesar de Gaitán, en referencia a los derechos políticos de las mujeres, fue un Bogotazo de hombres. Y fue una pelea de hombres, no de mujeres. Fueron los hombres los que salieron a las calles. Este Bogotazo dejó colateralmente cerca de 300.000 muertos en el país y 2 millones de desplazados. 2 millones de desplazados que supieron atesorar, sí, los feudales y la clase dirigente colombiana y la clase militar colombiana, la clase paramilitar colombiana supieron atesorar más que la izquierda colombiana. La izquierda colombiana aún un movimiento de izquierda. Sí, movimiento de izquierda en Colombia somos los que fuimos militantes de las células urbanas del Ejército de Liberación Nacional, camilistas, leninistas, línea Pekín, esos pocos, sí, pero ellos no han sabido atesorarlo. La clase burguesa sí, la clase burguesa entendió que matando a los líderes sociales lograba desplazamiento de los pobres y desplazamiento de los campesinos, corrijo, el desplazamiento de los campesinos a las grandes ciudades, y podían hacerse dueños de la tierra. Y en este sentido, Álvaro Uribe Vélez lo entendió con toda claridad cuando introdujo de nuevo los movimientos paramilitares y las pruebas en que los desplazamientos en apropiación de la tierra por los burgueses colombianos y por las transnacionales mundiales. Ya como después de ese año 34, de ese asentamiento, de esa ponencia de Gaitán en el Congreso colombiano acerca de los derechos, de la reivindicación de los derechos políticos y sociales de la mujer, fructificó, y vemos como casi 10 años después, durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, se concede la primera cédula de ciudadanía a una mujer en Colombia, la 20.000.001, a nombre de Carlota, ¿sí?, que era su esposa, y de ahí para allá las mujeres adquirieron el derecho al voto,
a usufructuar sus derechos políticos, a participar en política, cosa que ha ido mal ahora dentro de la Colombia humana con el factor que se llama cremallera, ¿sí? Donde un hombre, una mujer, un hombre, sí, buscando de tener ese equilibrio y algunos gobiernos. Pero la izquierda colombiana no ha entendido, la izquierda colombiana no es sólida. Y Gustavo Petro, cuando habla del progresismo, muchos creímos que él estaba hablando de progresismo, porque seguramente un sistema capitalista feudal, la derecha paramilitar, como el colombiano a presidente de la República, si él hablaba que era socialista, pero Petro no es un hombre, sí es un hombre astuto, sí, pero no es un hombre mentiroso. Entonces, si regresamos atrás históricamente, nosotros encontramos del hurto, del robo de las elecciones presidenciales de Gustavo Rojas Pinilla. Y Gustavo Rojas Pinilla, que fue en un momento histórico, fue un balance dentro de la nacionalidad colombiana, entre la necesidad de hacer grandes obras y grandes reformas, entre ellas los ministerios en el CAN, para la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el Canal Bogotá, el Canal Puente Barco y muchas grandes obras de infraestructura que se hicieron, el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, sí, era un militar, era un militar, ¿sí me entiende? Sin ir a las elecciones, podríamos decir que era un gobierno fascista. Entonces, ¿de dónde nace el M-19? De la disconformidad, porque un militar que no llegó al poder por elecciones, porque esta misma clase política tradicional, gamonal, comprometida con los intereses transnacionales, multinacionales y comprometidas con 10, 15, 20 familias colombianas, no se lo permitió y permitió darle la presidencia de la República que había ganado limpiamente a otro candidato que en ese momento se estaba presentando. Nace el M-19 con el lanzamiento, con el robo, con el hurto de la espada de Bolívar y nace la guerrilla del M-19 política, guerrillera, entre comillas, de Gustavo Petro. Entonces, si nosotros somos, porque es que los colombianos también tenemos la necesidad de aterrizar en la verdad, ¿sí? Y no meternos más mentiras, como dicen vulgarmente en el argot latinoamericano, no meternos más pajazos políticos. Gustavo Petro no ha dicho en un momento, en ningún momento, que está encarnando un gobierno de izquierda en Colombia. Lo han dicho los medios de comunicación latinoamericanos, lo ha dicho CNN, lo dice todo el mundo. Más alguien que me diga en esta disertación, Gustavo Petro se paró en la plaza de la plaza pública de Colombia y dijo, es que somos un gobierno de izquierda y lo estamos encarnando y somos línea Pekín o somos línea China o somos marxistas leninistas. No, no lo es. Es posible que en la concertación con el Congreso de la República, esa mala concertación necesaria que hemos tenido que hacer, esa reventa del pastel, los que todavía soñábamos y anhelábamos un gobierno de izquierda, pensábamos que iba a ser posible, no alcanzamos a entrever que Gustavo Petro estaba más cierto en ese panorama progresista, no socialista,
no nos metamos mentiras, progresista, no socialista, estaba más cierto en negociar el pastel burocrático para poder obtener la reforma laboral, para poder obtener la reforma de la salud, para poder obtener las reformas que son necesarias en el país y para no obtener un golpe de Estado como el de Castillo. Ahí seguimos sustentados en el gobierno y ahí nos sustentamos entre mentiras, levantando un movimiento de izquierda, entre comillas, de militantes que somos de Colombia Humana y creemos que somos de izquierda. Y es mentira, no somos de izquierda. Y creemos que somos los mejores porque estamos en el movimiento Colombia Humana. Y dentro de las mismas luchas internas del movimiento, usted ve ruindad, ve deslealtad, ve juego sucio, ve cómo los unos se traicionan a los otros, ve los Judas Iscariotes. Y seguimos siendo, ante todo, colombianos, porque este es nuestro perfil psicológico. Esto es lo que no hemos aprendido a través de la historia, a mejorar como seres humanos, a no creernos más listos que los otros, a no creernos más estrategas que los demás, a no creernos que somos los más rápidos, los más sabios. Colombiano, siempre, incluido, hemos tenido ese perfil. Y entonces, si podemos traicionar al otro, si podemos creernos más hábiles, los adueñamos, ¿sí? De eso, si vamos en el carro y creemos que podemos pasar, somos más rápidos que los otros. Si tenemos que infringir la ley de tránsito, la infringimos porque somos más listos. Y no es solo el colombiano, es una opción que nosotros llamábamos ancestralmente malicia indígena, porque siempre hemos atribuido a los indígenas, a nuestros ancestros indígenas, siempre hemos atribuido la malicia y la maldad, y sobre ella, ¿sí? Para creernos más vivos que los españoles, hemos fundamentado una sociedad en la que ahora tenemos que vivir y digerir, y en la que estamos transitando sobre una cuerda floja. Nada es cierto, todo es incierto, no sabemos mañana, no sabemos qué pase con la política colombiana, no sabemos cuánto dure Petro en el poder, no sabemos si dure o no dure, porque mal hubiera sido que de pronto la línea hubiera sido socialista radical desde un comienzo y se hubieran formado las células urbanas y se hubieran conformado los comités y se hubieran formado los núcleos y se hubiera hecho una política de izquierda tipo Venezuela. Pero igual habíamos tenido la intervención de la CIA, de la DEA, del gobierno norteamericano, del capitalismo mundial, de las transnacionales mundiales. Y la situación de inflación, de escasez y de devaluación de la moneda en el país había sido mucho, mucho más intensa. Ustedes, los que están en México, los que están en Colombia, ustedes no tienen idea del acontecer político, del acontecer económico en Colombia. Hay que estar acá, hay que fraguar en el piso, hay que fraguar en las reuniones de la militancia de Colombia Humana, hay que fraguar en las tiendas, en los supermercados, lo que es la política, lo que es la política económica, lo que es la necesidad, lo que es la inflación, ¿sí? Y lo que es el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro es un tubo de ensayo en un laboratorio, es un nuevo tubo de ensayo a nivel de la política mundial, que no es ni socialista, ni es capitalista, ni es feudalista, ¿sí? Que es una mezcla de ingredientes y que buscando una fórmula, una receta de estabilidad social, económica, de vivir rico, como decimos, no sabemos el día de mañana cuál sea el resultado. Somos colombianos, un abrazo fraternal para todos, una felicitación a las mujeres por haber adquirido en manos de Gustavo Rojas Pinilla y en ese entonces sus derechos políticos. Y un abrazo a Carlita, muy bueno su programa, esa fue mi intervención, estoy corto de batería, tal vez de pronto no pueda seguirlo sino 10 minutos más, sí,
pero de corazón estoy con ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Hugo Echeverry. Y respecto a lo que decía, precisamente Gustavo Petro ha hablado, bueno, no, nunca nos vamos a bañar en el mismo río, ¿no? Precisamente esto es así, los errores que cometieron y que han cometido los otros dirigentes, hablando de cualquier avanzada militante, llámese izquierda o progresista en América Latina, ya no vamos a cometer los mismos errores y esta es una política distinta desde el pueblo colombiano para el pueblo colombiano. Permítanme. Hola, bueno, aquí estamos en Contacto Cósmico Ancestral y respecto a lo que hablaba el doctor Arana, resulta que la Constitución Política de Colombia de 1886, que fue la Carta Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991, que precisamente el presidente actual, Gustavo Petro, lideraba en ese movimiento del M-19. También Jorge Eliezer Gaitán dice que la Constitución de 1886 ha hecho de Colombia algo peor que un coloniaje y peor que una monarquía. Cercano está el momento en que veremos al pueblo barriendo con este engendro cavernario. Vamos a darle la palabra al doctor Alex Munguía, politólogo internacionalista. Muy bien, muy bien. Miren, creo yo que en este momento de este ejercicio que estamos haciendo, un ejercicio reflexivo, creo yo que exigiría, por supuesto, tener un proyecto claro hacia dónde vamos a avanzar. No se trata de ver ver la paja ajena teniendo una estaca en el ojo propio. Es decir, podríamos señalar de lo cual adolece la sociedad latinoamericana con una herencia colonial y todo este ejercicio de buscar beneficios particulares, de no ser muy proclives a procesos democráticos, de querer quitarle al otro lo poco que tenga. Esa es una herencia muy castiza, muy española, muy de la colonia, que no hemos podido erradicar. Sin embargo, y bueno, siglo XIX, que era el intento para transformar esta sociedad colonial en algo más democrático, pues no nos significó nada importante. Un desastre el siglo XIX y el siglo XX dando tumbos para consolidar un proceso democrático que finalmente no pudimos ver. Somos producto de esa realidad compleja, somos producto de esa herencia desastrosa. Por lo cual, tenemos en este momento que asumir ya no nada más el señalar los vicios, las debilidades, sino tenemos que fortalecer con un proyecto homogéneo, un proyecto hacia adelante, teniendo que negociar, como dirán en política, hasta con el mismo diablo. Es decir, es necesario tener claro que el objetivo tiene que ser trascender el estado de violencia, trascender el estado de corrupción, trascender el narcoestado, trascender a los grupos delincuenciales y generar un acuerdo o generar condiciones objetivas para mejorar la vida de todos. Y en este caso se necesita alguien que lleve el rumbo con una visión clara, con una lógica no corrupta, que permita llevar adelante un proyecto político para beneficio de los más. Finalmente de eso se trata, de eso se trata cuando participamos en política. Es decir, transformar para mejorar la vida de los más, no nada más de pequeños grupos, no nada más de una oligarquía, no nada más de grupos terratenientes feudales, que hablar de esto en el siglo XXI es una verdadera aberración.
pero tiene que ver con la propiedad de la tierra y tiene que ver con las expropiaciones, a ver de qué manera se transforma ese estado feudal de propiedad de la tierra y de vidas, amos y señores de pueblos completos. Es decir, de eso se trata, creo yo, un proyecto político más plural, más respetuoso de la diversidad y preocupado por el beneficio de todos y no nada más para beneficiar a unos cuantos que históricamente no tienen llenadera, que no tienen manera de ceder por sí solos sus propiedades, sus tierras, asumidas desde esa perspectiva individualista para beneficio de los más. Yo nada más quería señalar eso y bueno, que sea para bien el proceso político en Colombia para transformar ese estado de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alex Munguía, por estar acá, por hacer parte de este cambio, también precisamente esa conciencia política que necesitamos sobre nuestra realidad. Y Gaitán precisamente hablaba de una democracia directa y es ese poder del pueblo, ¿no? Y también dijo que parece que a este nuestro pueblo, al igual del personaje de Poe, lo ha invadido la irremediable cobardía de no abrir los ojos, no tanto por esquivar la visión de hombres, cosas, de horribles, la visión de horribles cosas, cuanto por el fundado temor de no ver nada. Y eso podríamos hablar de que no queremos ver transformarse una sociedad, sobre todo desde esos ámbitos, esas élites que no quieren cambiar, no quieren ceder, no quieren que el pueblo tenga compartida toda esa riqueza que tenemos nosotros como colombianos, con un territorio tan grande, con tanta tierra fértil y que nada más lo tengan algunas cuantas familias. Y que eso no ha cambiado, se ha detenido en el tiempo por esos latifundios que solamente han sido dueños, esas 12 familias de las que hablaba Jorge Eliezer Gaitán, que eran 12 familias dueñas de la Colombia. Entonces continuamos con Marta Mora, que ella desde Villa del Rosario nos quiere comentar algo. Adelante, Marta. Bueno, caballeros, yo entiendo muy poco de la política y por eso escucho con atención, porque no entiendo la acción que hemos hecho como artistas con el colectivo Las Heroicas y con todo el proceso que llevamos durante el Bicentenario, que la Constitución de 1821, por ejemplo, aparecen mujeres firmantes. De Villamizar, por ejemplo, no pudo firmar el acta de la independencia de Pamplona simplemente porque firmó su hermano. No que Jorge Luis Gaitán era feminista. Cada vez que algún grupo político, que alguna la acción, nosotras tenemos, nosotras mismas lo creamos posible, venir, participar, en mi caso a través del arte, de la cultura, de las puestas escénicas, de la literatura, tomar la voz, la vocería y no permitir que a nosotros se nos político. Como víctima del conflicto armado activa, fue la imagen de la reconciliación 17. Participé activamente en ese encuentro de la paz. Y para mí, el gobierno de Petro ahorita es mi segundo de la paz. Y es para tomar acciones, esos procesos, mujeres, a través del arte, pero ese empoderamiento femenino, no esperar que hagan por nosotras. Creo que la participación colectiva y escuchar su voz y su lo por decir es muy importante. No solamente en el papel de pelear, sino de saber dispuesta a tomar participación, espacios para que esa participación sea efectiva.
Gracias, Marta. Respecto a todo este poder, este empoderamiento, el pueblo tiene que tener esa cultura del empoderamiento y la participación. Eso también fueron palabras, esas también fueron palabras de Jorge Eliezer Gaitán. Eh, Además, fíjense cómo contrarresta con otra visión, así como lo hablaba el doctor Alex Munguía también, eh, complementando todo esto. El misionero económico enviado por el Banco Mundial en 1949 dio un diagnóstico, Lautrine Currie, y dijo, en Colombia hay un exceso de población rural. ¿Y quiénes son ese exceso de población rural? Pues las mujeres campesinas, los hombres, sus hijos, todos nuestros habitantes de nuestro campo, porque Colombia en sí es un gran campo. Somos montañas, somos bosque. En Colombia estamos completamente aunados y por esa madre tierra, ¿no? Por el río, por el agua, por la selva, por el bosque. Y esa conexión es la que da con nuestra identidad, con nuestro origen y hacer parte de un territorio para llegar a amar tanto nuestra patria, nuestra población, nuestro entorno y hacer algo por ella, ¿no? Es lo que Marta ha llamado ese empoderamiento de las mujeres y esa participación acorde a todo lo que nuestro gran maestro, digamos, político Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, esa conciencia política a la que queremos llegar, ¿no? Por supuesto. Entonces, le damos la palabra a Hugo Echeverry, creo que había dicho que iba a complementar algo. Hugo, adelante. O ya se fue. Creo que ya se fue. Entonces, vamos con Salvador, Salvador Albarracín. Salvador también ya. Hola, hola, Salvador. Bueno, entonces parece que hemos llegado. Ajá, sí, sí, sí. Adelante, Salvador. No sé de dónde. Salvador. ¿Qué pasó? Se fue Salvador. No le funciona el audio, algo le pasó. Pero bueno, entonces hemos estado aquí en este diálogo, en esta charla internacional política sobre esta conmemoración de este encuentro político alrededor de esta memoria histórica como colombianos que no debemos olvidar, que fue ese hecho del Bogotazo el 9 de abril de 1948 y que hoy nos reúne para recordar a las víctimas de nuestro pues, conflicto armado allá en Colombia y también el asesinato del líder, el caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Esperamos que puedan escuchar este programa completo y que sirva para continuar en esta búsqueda de lo que queremos para Colombia, el cambio para Colombia y una mejor vida, además de vivir sabroso, como dice nuestra guerrera y vicepresidenta Francia Márquez. Adelante, Salvador. Gracias, Carla. Yo quiero, nosotros la democracia. Y la paz son los fundamentos de una buena estabilidad socio. Hoy se nos presenta dejar atrás la guerra,
esa maldita guerra que generó el conflicto que estamos a un paso de estar de la Colombia humana, a partir de esos ángulos sociopolíticos que ha generado hoy la estructuración política hacia un cambio, como lo decía el doctor Alex, que íbamos por el cambio y vamos por el cambio. Estamos en ese orden de ideas de buscar realmente la paz y la democracia para Colombia. Tenemos tropiezos, como lo dije anteriormente, son escollos de la misma violencia que ha generado el país, pero buscamos ese objetivo y desde luego tenemos la carta más, yo creo, de las cartas constitucionales que tienen los países latinoamericanos, es una de las mejores y en ese orden de ideas se propuso la paz para Colombia. En la Constitución del 91 se colocó la participación ciudadana y esperamos que esa paz que conlleva el proceso de la nueva Constitución en el gobierno actual, busquemos lo que debemos de determinar, servir, servir, servir en política. Y hoy buscamos, iniciando las 3 reformas más importantes o importantes en el desarrollo de la política actual, como es la de Gustavo Petro en este momento. Sin embargo, quiero reiterar que tiene que haber una reforma de la justicia en Colombia, como más que aún que la reforma política, porque si no hay una reforma de la justicia en Colombia, es difícil que podamos reacomodar la política de Estado, ya sea a través, como decía Reyes, que el Congreso colombiano era uno de los congresos malintencionados en el orden político nacional. Pero ante eso tenemos que anexarle la reforma a la justicia para que tengamos el eslogan que hoy estamos planteando: Colombia, potencia mundial de la vida. Entonces, compañeros, gracias. Hemos hecho un trabajo pues, de edificación del partido de Colombia Humana y estando participando, seguiremos en ese detalle y agradecerle a todos los que hemos participado o si hemos entrado en conversación sobre qué es Colombia hoy. Dejemos la violencia atrás, la guerra quedó en el pasado y cambiar en democracia, cambiar en busca de la paz. Muchas gracias, Salvador Albarracín, desde la Colombia Humana, la coordinación de la Colombia Humana en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, frontera con Venezuela. Muy buenas sus palabras de reflexión sobre la paz y esa paz que queremos conseguir como la paz total. Pero hablando un poco de Jorge Eliezer Gaitán, en ese momento yo creo que no ha parado, ¿no? Es universal Jorge Eliezer Gaitán con sus letras y sus discursos. Y recuerdo también mi padre, Manolete, le dicen Manuel José Failache, que él fue militante del Partido Liberal Revolucionario, seguidor de Jorge Eliezer Gaitán y orador de sus discursos en Bogotá en las plazas públicas. Su seudónimo artístico era Poco Loco. Entonces esto también llevó esas banderas de Colombia y del movimiento gaitanista, como así lo hicieron sostener a él en su política, ¿no? Entonces, hay unas palabras que también Jorge Eliezer Gaitán habla y dice que dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Claro, porque en ese momento y hasta hace muy poco lo vivimos antes de este gobierno de Gustavo Petro, cómo asesinaron a nuestros jóvenes
por defender su derecho a la protesta y cómo los ultrajaron y los dejaron sin ojos, incluso porque esa misma metralla homicida por parte del Estado también tuvo eh, sus cosas, su participación dentro de lo que es que hoy en día los jóvenes hayan retomado la bandera y ellos hayan hecho valer su dignidad, sus derechos y hayan votado también por el gobierno del cambio. Sin ellos tampoco hubiera sido posible. Los jóvenes de Colombia se pusieron la bandera de Colombia y permitieron que este cambio fuera posible. Entonces... Muchas gracias por estar acá en Contacto Cósmico Ancestral. Es un lenguaje transformador de justicia que nadie va a detener, dijo Jorge Eliezer Gaitán, hoy a sus 75 años de asesinado. Así que muchas gracias al doctor Hugo Arana por estar presente, por traernos todo su conocimiento, su sabiduría, su experiencia en torno a esta conciencia política. A Marta Mora por darnos una visión sobre las víctimas del conflicto armado allá en Villa del Rosario, desde los hornos donde los paramilitares quemaban a sus víctimas, eh, al doctor Alex Munguía desde Puebla con su análisis político internacionalista, a Reyes Elizander por hablarnos sobre su realidad como colombiano en Perú, su visión política, y a Salvador Albarracín, nuestro líder activista político de la Colombia Humana en Cúcuta. Así que un gran abrazo para todos ustedes, esta construcción, esta reflexión, este momento tan bueno que estamos teniendo y que podemos hablarlo así, sin miedo, porque sabemos que no nos van a matar por eso, pues estamos en el gobierno del cambio y un abrazo para todos. Este fue un programa dedicado a la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Gracias.